Hola Henry, soy Lorena Rodríguez. Yo soy parte del colectivo Colombia Conexión. Somos un colectivo de colombianos que vivimos en el área de la Bahía, en California, y que desde hace unos años nos reunimos porque queríamos empezar a apoyar iniciativas locales y creativas de paz en Colombia. Y este trabajo nos ha llevado mucho al tema de defender los líderes sociales en Colombia, apoyarlos en su seguridad y tratar de mostrar y visibilizar sus historias de violencia y persecución en Colombia. Entonces, pues a través de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que es indispensable trabajar con las comunidades indígenas, con sus procesos, apoyarlos. Y bueno, con todo esto que surgió de la pandemia, nos encontramos con Segundo Jaime y él nos conectó con Henry, quien hoy está acá con nosotros. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, bueno, Henry, ¿quién eres? Y sí, cuéntanos un poco más de tu comunidad. Ok, bueno, Lorena, buenos días. Muchas gracias pues, por la invitación para hablar un poquito sobre la situación del pueblo Camuncha-Villá en el Alto Putumayo. Mi nombre es Henry Mavisoy, soy del pueblo Camuncha-Villá del Alto Putumayo, específicamente de Tabanoc, que es el nombre ancestral de nuestro pueblo de origen, del pueblo Camuncha. Yo me crié allá junto con mis abuelos, mis padres, hasta que tuve 17 años aproximadamente. Después salí a la universidad, soy ingeniero agroforestal y pues por diferentes como circunstancias de la vida y algunas oportunidades que se han presentado, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Brasil en agroecología y actualmente me desempeño como docente de ingeniería agronómica acá en Bogotá. Durante todo este proceso he participado como miembro activo del pueblo Camuncha-Villá en muchos procesos de defensa del territorio, ¿ya? No solamente de la cuestión jurídica, ¿no? Que es tener como un certificado que amerite como la pertenencia de ese territorio al pueblo, sino a través de muchos procesos de salvaguarda, de salvaguardia cultural, y también como autoridad tradicional del pueblo Camuncha. Entonces, a través de toda esta conexión con mi pueblo, he aprendido muchas cosas, entre ellas a pensar y a fortalecer el pensamiento camuncha, no solamente en el territorio, sino fuera de él. Y pues hoy estamos en una situación que es necesario hablar sobre esos principios, ya que del pueblo camuncha nos pueden ayudar a fortalecer las dinámicas sociales dentro del territorio y a salir adelante de la crisis. Eso es como te podría dar como introducción, ¿ya? Y pienso que podríamos hablar muchos aspectos históricos, ¿no? De por qué en este momento es tan vulnerable un pueblo indígena que de hecho está al borde de la extinción física y cultural, y cómo una de estas grandes situaciones globales puede afectar drásticamente la dinámica social, cultural del pueblo Camuncha e Inga que habitamos en el Alto Putumayo. Súper interesante. Además que ahorita estamos en un contexto bien particular y pone y revela todas estas necesidades y estas dinámicas sociales que vale la pena como un poco explorar y saber qué es lo que está ahí y cómo podemos empezar a cuestionar qué fue lo que ha llevado a esta comunidad casi a estar al borde de la extinción, por ejemplo, cultural y física. Entonces, bueno, hablando de este contexto que es la pandemia actual que estamos viviendo, no sé si nos quieres contar cuál es la situación ahorita que hay en tu comunidad en este momento con la pandemia y por qué estamos en esta situación. Okay. Bueno, digamos, como que desde el punto de vista histórico, ¿no? Es necesario ver cómo el pueblo Camuncha-Villá es milenario. Nosotros nos identificamos como Camuncha, significa ser de aquí, ya con pensamiento y lengua propia. No somos migrantes. El Camuncha se reconoce como habitante que surgió ahí, o sea, en un proceso de formación del universo, de las estrellas, con el sol, la luna, y todo eso hizo que nosotros surgiéramos ahí. No hay una historia de migración, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese territorio sagrado, a través de toda digamos, como del proceso de la construcción del pueblo, ha sufrido muchísimos cambios, ¿ya?
Principalmente, digamos que en el momento de la colonización ya hubo un despojo territorial, un despojo de lengua, una imposición de otros principios a través de una educación agresiva, ya principalmente por el catolicismo. Y a pesar de toda la reestructuración que ha tenido dentro del territorio, como por ejemplo ponerle límites al territorio, que sean veredas, que sean municipios, que sean departamentos, estar dentro de un país, todo eso ha generado una transformación histórica, pero a pesar de todas esas fuerzas externas, el pueblo Camanchá sigue ahí permanente, con una población aproximadamente de unos 9.000 a 10.000 dentro del territorio. Otros, por diferentes causas, ¿no? Principalmente por la violencia, han tenido que abandonar el territorio, y contando aproximadamente 12.000 Camanchás distribuidos no solamente en Sibundoy, sino en el medio Bajo Putumayo, fuera también del departamento, inclusive del país. Por muchas circunstancias hemos tenido que emigrar. Además, compartimos el territorio con el pueblo Inga, que en sí tiene una historia de bastante migración, ¿no? El gran territorio Tahuantinsuyo del pueblo Inga, en el Alto Putumayo, es como el norte del territorio Tahuantinsuyo del pueblo Inca. Entonces compartimos un territorio muy armónicamente y hemos luchado juntos. Digamos que desde 1700, ya cuando Carlos Tamavioy, que fue nuestro cacique que compró a la propia corona española el territorio, se comenzó un proceso de defensa. Y con todo esto, con líderes indígenas de nuestro pueblo, se ha conseguido casi desde 2010 un proceso comunitario de movilización para que este territorio sea reconocido jurídicamente, y gracias a todos estos esfuerzos hoy contamos pues con este tipo como de reconocimiento de resguardo. Pero todo esto ha sido un proceso de defensa para reconocer que somos muy vulnerables. O sea, por ejemplo, los grandes proyectos como las de infraestructura, que a veces parecen como un discurso de desarrollo. Lógicamente todos necesitamos una vía, por ejemplo, pero desconocemos las dimensiones de afectación en la cultura, en la salud, en la biodiversidad. Somos como muy, entre comillas, ignorantes, ¿no? O sea, no conocemos el verdadero valor de todo esto, y a veces nos aceleramos y desconocemos de fondo como las afectaciones. Hoy, por ejemplo, Sibundoy es un lugar de paso obligatorio para la gente que viene de los Andes y quiere ir a la Amazonia, o las personas que vienen del Pacífico y van a la Amazonia. Ya el puerto de Tumaco, transporta mercancías que a veces obligatoriamente tienen que pasar por el Alto Putumayo y llegar hasta Puerto Asís, al río Putumayo. Entonces es un tránsito obligatorio, y todas estas dinámicas como económicas, de crecimiento, tuvieron como una pausa en este momento, ¿no? Porque esa gran globalización, pues, que invisibilizó todos los límites, los territorios, hoy nos ponen a pensar sobre la protección de esos espacios. Y hoy, pues, podemos decir que, por ejemplo, el Putumayo, de forma general, hasta el momento, en cuestión de la pandemia, no tiene ningún caso reportado, a pesar que hay ya afectaciones en miembros de las comunidades de la Amazonia, principalmente en Leticia, ya donde se comenzó a tener una grande afectación, pero nosotros nos sentimos como un gran territorio. O sea, ellos son parte del territorio amazónico como nosotros mismos. Entonces, con todo esto, digamos que estas dinámicas de protección del territorio, hoy específicamente hace 35 días, hay una movilización por parte de los jóvenes principalmente, que han sido partícipes muy activos durante el proceso de la defensa, no ahora, ¿no? Sino hace más de 10, 15 años, y que esos principios de la protección colectiva son los que motivan a pensar en la defensa de ese espacio. Entonces vemos ya jóvenes como los Huasicamas Ingenung, que significan los que cuidan la casa, han tomado acciones, ¿no? Como por ejemplo hacer control de las personas que ingresan al territorio para hacer desinfección y evitar esa libre movilización y protegernos, ¿ya? Y eso, digamos, compartimos territorio con comunidades indígenas, afrocampesinas, colonos, muchos migrantes que están en el territorio, aproximadamente unos 40.000 a 50.000 habitantes en todo el Alto Putumayo, que dependen
de esta dinámica de protección liderada por el pueblo Inga y Camanchá en la entrada de Mocoa hacia Sibundoy y de Pasto hacia Sibundoy. Entonces nos encontramos en este momentico de la historia con un contexto muy complejo, porque ya no es la colonización de los españoles, sino es un virus ya que afecta la salud y que puede tener una grande consecuencia con una población muy vulnerable, en este caso con los ancianos, que en nuestro caso son menos de 300 ancianos camunchás, que digamos pueden tener una afectación tan grave que puede desaparecer, digamos, la raíz y el pensamiento que está en estos sabedores ancestrales. Entonces, es como que una población muy afectada. Lo otro, pues también en cuestiones de salud, digamos, en infraestructura, somos muy vulnerables porque la integralidad del territorio ha afectado totalmente la salud. Nosotros teníamos un sistema de alimentación propia, milenaria, nada de químicos, totalmente organizados para que nunca faltara el alimento, para que nunca faltara la colaboración entre familias. Todo eso en el proceso histórico se desarticuló. Entonces hoy, tal vez, digamos, como ese tipo de solidaridad es un poco cambiante, ¿no? Antes podríamos ayudar simplemente con, digamos, como que a ayudar a conservar la cultura en un contexto más, digamos, sin tanta presión de la globalización, era un poco más fácil, pero hoy desafortunadamente tenemos mucha desestructuración de todo, de la cultura, del territorio, de la economía, del sistema de organización política propio. Todo eso hace que seamos totalmente frágiles en este momento, ¿ya? Entonces eso es como que para ubicarnos en un contexto, digamos que somos resultado de un contexto histórico de desestructuración y que a pesar de todo eso hemos sobrevivido con nuestras dinámicas y pensamiento propio. Y hoy vemos en un problema global cómo esos principios pueden, digamos, ancestrales, ayudar a mitigar esos impactos en el territorio. Súper interesante, Henry, lo que nos estás contando, porque, bueno, una de las preguntas que quería hacerte era, ¿cuáles son esas necesidades específicas que se están viendo ahorita en la comunidad? Y también, digamos, ¿cuáles son las soluciones o que han venido a partir de esos principios de la comunidad para solucionar esas necesidades? ¿Qué son? Porque creo que lo que tengo entendido y como hablabas al principio es esta situación actual, esta situación, este contexto que está sucediendo mundial también ha permitido como un llamado a volver a retomar los saberes ancestrales y los principios ancestrales como respuesta no solamente a esta pandemia que está pasando, pero también como respuesta a un cambio climático que finalmente está supremamente vinculado con la pandemia que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuáles son esas respuestas que han venido desde la comunidad para lo que está sucediendo ahorita en las necesidades de la comunidad? Ok. Bueno, aquí, digamos, necesidades inmediatas. Como comentaba, el principal sistema, nosotros somos agricultores milenarios. Nuestro sistema es agrícola permanente, nuestro fruto principal es el maíz. En Camonchá se dice Huacham, es como el fruto de la esperanza. Mientras exista Huacham, siempre habrá vida, dicen los mayores, ¿ya? Entonces, para tener Huacham, habría que tener tierra principalmente, ¿ya? Entonces, una familia, inclusive que por cuestiones sociales mismas dentro de la comunidad no tenía tierra, tenía trabajo dentro de una red de familias, nunca estaba desamparado, siempre tenía una red de amigos que se llamaban en Aguatambayún, que es como la mano prestada, una red permanente de apoyo, que eso garantizaba un abastecimiento abundante y permanente de alimentos, ¿ya? Entonces eran las coles, la calabaza, el frijol, la sidra, absolutamente una diversidad y una permanencia de alimentos, como quien dice, muy ricos, ¿ya? Y con todo eso, en este momento, digamos, las comunidades, las familias quedaron arrinconadas en pequeñas parcelitas en este momento. Y principalmente las personas ancianas que no tienen, por ejemplo, familia o migraron, que están muy vulnerables en este momento, que ellos venían de una dinámica como de jornal, del día al día,
de ir al pueblo a hacer sus actividades, en este momento estar dentro de casa sin tener ningún tipo de ingreso, ningún tipo de dinámica, pues es la persona que menos tiene cómo inclusive autoabastecerse, ¿ya? Están totalmente vulnerables. Entonces hay familias que están enfermas, hay familias que no tienen fuerza ya porque son mayores, son las más vulnerables. Entonces estas familias, a través de estas dinámicas, principalmente por lo que he conocido en estas últimas 3 semanas, promovidas por el segundo Jaime Mutumbajoy, que es miembro del pueblo Camravilla de Sibundoy, y también del Cabildo Inga de San Francisco, lo que ha hecho es activar un mecanismo que se llama Gentrocam, que es un trueque, pero en esta vez motivado por una conexión de los pobladores urbanos con los rurales. Entonces activa un mecanismo con el que hace una recolección de alimentos básicos, por ejemplo, panela, aceite, algunos carbohidratos, bueno, proteína, para activar un círculo de alimentos del pueblo hacia las veredas con las familias más vulnerables, ¿ya? Y las familias más vulnerables que están en el sector, en el resguardo, en la parte baja, reciben esos alimentos y los cambian por algunos alimentos de la chagra, por ejemplo, sidra, calabaza, y estos van al pueblo y las personas los toman. Entonces son iniciativas que antes eran naturales, eso era, digamos, una forma muy solidaria de vivir en el territorio, pero hoy estamos en un contexto donde necesita un motor, alguien que esté haciendo eso, porque eso no va a acontecer de forma automática. Si alguien solidario, sin interés, no hace esto, pues no sucede. Entonces, para activar estos mecanismos, pues que agradecer también todo el apoyo de estas redes que de repente aparecen para generar estas actividades muy solidarias, son las que han generado más impacto, porque estas familias que están totalmente vulnerables son las que han tenido esta oportunidad, por ejemplo, de acceder a esos mercados muy básicos de alimentarse. Entonces, digamos que el primer punto, que es de base, que está activado por la visión de solidaridad, de actuar de forma colectiva, es lo principal. ¿Y cómo ayudar? Digamos, si bien la globalización nos tiene problemados con el virus, porque esto está permeando todo, no hay límite, también la solidaridad a través de estos resultados de la comunicación, por ejemplo, ha permitido que en estos territorios que seamos más vulnerables se activen esas actividades. Pero nosotros no podríamos pensar en un tipo de apoyo si no tuviéramos un celular, una forma de encontrarnos allá en otros espacios, por ejemplo en Estados Unidos, en Bogotá y en Sibundoy, generando estas redes de apoyo. Entonces como que esa red de Nahuatambayung se amplía ya en el territorio, sino que sale con unas, digamos, se pierden los límites, pero estamos ahí enfocados en esa población. Entonces, tengo que continuar apoyando estas iniciativas para que las personas más vulnerables y en estas dinámicas de trueque ya se sigan fortaleciendo, porque al fin de cuentas ya llevamos, en lo que yo llevo, tengo 33 años, 2 épocas críticas, una de un paro armado en la cual se cerraron las fronteras y dejamos de percibir todo lo que ingresaba al Alto Putumayo, arroz, todo lo de consumo diario se escaseó, y es cuando nosotros comenzamos a valorar la chagra. Dicen, bueno, se acabó la comida en el granero y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces comenzamos a valorar que los que tienen la chagra es donde hay el alimento, y la gente de la ciudad comienza a ir al campo a decir, bueno, véndame esto, véndame lo otro, o ya se acabó inclusive el círculo de dinero, entonces ya cambiemos, que ya no hay moneda, no hay plata, entonces generemos otros mecanismos, pero de apoyo. Entonces esto nos deja una gran lección, o sea, sigamos con la soberanía, o sea, con lo nuestro, con lo que está a nuestro alcance, con el circuito, como ahora se escucha en estos tiempos, ¿no? Los circuitos cortos de comercialización, de ayuda, son los que más nos apoyan para superar la crisis, ¿no? Porque pensar en importación de alimentos en una red mundial con transporte de un continente a otro, favoreciendo pues la construcción de capital, ha invisibilizado todo esto, ha invisibilizado el apoyo, inclusive la red de alimentación propia, consumir lo
lo que sale de nuestra chagra, que es sano, que es ahí, que no tiene ningún químico, ¿no? Totalmente orgánico. Entonces, todo eso hace que en este momento ese pensamiento de actuar en colectivo, de no pensar en un interés de crecimiento, de enriquecimiento, sino de sobrevivencia básicamente, pero una sobrevivencia solidaria en la que nosotros podemos hacer parte. Ese sería como el principal mensaje, apoyo a seguir con las mingas, a seguir con el colectivo y a seguir apoyándonos en esas dinámicas que garanticemos que las personas principalmente más vulnerables pueden tener a un acceso inmediato del alimento. Qué interesante, Henry. Yo te he escuchado hablar varias veces de la chagra. Chagra. Y cuando yo estuve visitando el Bajo Putumayo también escuché la palabra chagra y visité algunas y la verdad que tengo un profundo interés por esta forma de conocimiento. Sí. Porque es realmente un lugar para aprender, y no solo aprender de una forma diferente de hacer agricultura, sino también de todo el conocimiento que viene ya en temas sociales, científicos, del tema comunitario. Entonces, una de mis preguntas es, ¿podrías contarnos qué es la chagra? Ok. Bueno, la chagra en Inga, ya, y Jajañ en Camra, la chagra con los mayores es un concepto bien complejo, ya, porque dice, bueno, ¿qué es la chagra? Dice, usted es la chagra, usted es chagra. Dice, ¿pero cómo? Sí, dice, es que usted es único, usted hace parte de la diversidad. La chagra es así, todo es diferente. Entonces la chagra es el espacio de la diversidad, es como una abstracción de lo que piensan los mayores. La chagra es como espacio de la diversidad, es diversidad de alimentos, diversidad de animales, diversidad de árboles, diversidad de formas de chagra, porque uno va al monte y dice es que estamos en una parte del Jajañ, pero es el bosque, ¿ya? Entonces como en el territorio, después la chagra se convierte en territorio, y esa diversidad de ríos, de montañas, acaba siendo chagra. En realidad la tierra sería toda una chagra, o sea, sería todo el concepto de chagra es la diversidad conjunta donde nosotros vivimos. Y esa chagra tiene un montón de espacios, entonces están, por ejemplo, en el pueblo camonrano, la chagra en una partecita, la más cercana, es donde más remedio hay, donde la mamá tiene toda la medicina, tiene para el dolor de estómago, para los espantos, para todo lo que, para prevenir los secretos, todo está ahí a lo más cerquita, ¿ya? Y cuando se va alejando comienzan a haber espacios del maíz, espacios de los tubérculos, tienen árboles, solamente espacios para los árboles, y comienzan a ampliarse. Entonces toda familia, imagínense, con esos espacios familiares en una red, acaba convirtiéndose en un gran territorio de chagras. Entonces la chagra es eso, digamos, un espacio de diversidad que nos provee a nosotros de todo, no solamente del alimento, sino del agua, de la madera, de todo lo que hace posible que nosotros tengamos bienestar. Entonces la chagra es el lugar más importante, ¿sí?, para abastecernos de nuestros alimentos, principalmente de la medicina y de todo aquello que nos garantiza para tener bienestar. Hay semillas para pintar la madera, hay fibras, son inclusive la chagra es la casa de las aves, de los osos, de todo, la diversidad que pueda existir es la chagra. Entonces el Jajañ, como le decimos nosotros en Camra, el Jajañ es ese espacio, es de siembra, de cuidado y de cosecha, y de seguir, y nuestra principal escuela, esa es como donde se guarda todo el pensamiento, la transmisión de los saberes de los mayores a los más jóvenes y garantizar ese conocimiento. Y desafortunadamente, pues también es uno de los lugares más amenazados, principalmente por esas dinámicas de cambio, de pensar en un cultivo, por ejemplo, un monocultivo basado en agrotóxicos, en la venta y en la exportación, ha eliminado ese pensamiento. Entonces las chagras, en este momento, si uno ve como un vuelo de pájaro y comienza a volar dentro del territorio, ya encuentra menos chagra, casi que extinta dentro del territorio. Entonces eso también nos pone en un riesgo muy grande en este momento, porque no vamos a comer frijol todo el día.
ni granadilla, ni lulo, que son los cultivos más comerciales, sino que la chagra, en ese concepto de diversidad, es la que garantiza pues todo el alimento, ¿ya? Diverso y permanente. Entonces, eso es básicamente la chagra. Tiene, sí. Wow, bueno, buen trabajo en contarnos qué es la chagra, así como, porque debe ser un estudio, ¿no? Es un estudio, sí. Es un estudio del espacio y del tiempo simultáneo, no se puede separar. De hecho, por ejemplo, en Camuntra, ¿no? Una vez mi abuela me preguntó en Camuntra, me dice, Allí Warkop Seboy Hashim Sam, que dice, me preguntó, ¿tiene espacio para sembrar maíz? Eso es lo que yo entendí, ¿no? Yo decía, pero si tengo espacio para sembrar maíz, pues le decía yo, ¿cómo que la tierra de mis papás, no? O sea, ese es el espacio, ¿no? Ajá. Y ella me dice, no me está entendiendo. Y como estaban mis tías al lado, dije, no, la abuela lo que está preguntando es que si tiene, además de espacio, tiempo para dedicarse a sembrar el maíz. Y es que el lugar en Camunra es tiempo y espacio al mismo, o sea, no, si le preguntan que si tiene, a ti te preguntan, ¿tienes espacio para sembrar el maíz? Pues dices, sí, tengo una parcelita, ¿no? Pero en Camunra significa si tiene tiempo y espacio para sembrar maíz. O sea, no hay posibilidad de hablar de tiempo sin espacio y de espacio sin tiempo. Es indisociable. Entonces, imagínate solamente una palabra y toda la sabiduría que hay detrás del jaján, que la semilla, 3 semillas de maíz y una de frijol, cuánto tiempo se necesita dejar abonado con residuos orgánicos antes de la siembra, en qué luna, qué tratamientos, cómo se hace el mejoramiento de la semilla. Todos esos conocimientos de agricultura ancestral son una partecita apenas de la chagra, ¿no? Que ahí viene la simbología, viene, por ejemplo, lo que reflejamos en el arte, la lombriz, el camino del oso, las montañas, los nidos de los pájaros. Todo eso está escrito en los símbolos de las mamitas que tejen. De ahí salen los artes de tallado, también de la pintura, de los sonidos. O sea, la chagra es la base fundamental para la sabiduría ancestral. Entonces, tal vez, digamos, si lo vemos solamente en diversidad, número de especies de alimenticias y eliminarlo por un monocultivo, pues uno dice, en vez de tener 300 especies, tengo un monocultivo de maíz. Pero veamos el conocimiento que se pierde por hacer un monocultivo, ¿ya? Miremos también los hábitats que se pierden por hacer un monocultivo. Entonces, todo eso es como los impactos que cada vez nos hacen más vulnerables, digamos, a estas grandes catástrofes, ¿no? Que pasan, digamos, si pasa una avalancha en este momento con el cambio climático, como tú lo comentas. O sea, si en este momento que estamos en invierno, imagínate, estamos entrando a la época más crítica de invierno en el Alto Putumayo. Vamos a entrar en mayo, junio y julio son meses de mucha lluvia y muy probablemente se van a presentar inundaciones y muy probablemente gente que vive a la ribera de los ríos va a tener que ser reubicada. Ya digamos, eso ya es una dinámica que se ha intensificado durante los últimos 20 años ya, y también por modificaciones muy severas en el territorio, minería, por adecuaciones de sistemas de drenaje del valle. Todas esas dinámicas nos vuelven más y más vulnerables. Entonces, yo veo, por ejemplo, Estados Unidos, digamos, un país con mucho desarrollo, pero en esta situación tan crítica, imagino, si en este momento, además de este virus tan agresivo, con un tornado encima, con un fenómeno del niño encima, o sea, eso vuelve más caótico todo. Entonces, como que todos los sistemas totalmente dañados, o sea, como desestructurados, nos hacen más vulnerables. Entonces es como que esa es como digamos, la crítica situación en la que estamos, de desestructuración total, de máxima vulnerabilidad, y en la que nosotros podemos apoyar con un granito de arena en el territorio. No, claro que sí. ¿Puedo hacer una preguntita? Henry, es que quería preguntarte, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de visitarte en el Valle de Sibundoy, y pues, por decirlo de una manera, como hablando de científico a científico, ¿no? Como que tú nos diste la visita y hablamos mucho de la ciencia ancestral. De hecho,
enseñaste un poco de la astronomía ancestral Kamsha. Sí, claro. Y, y pues, bueno, yo como científico siempre siento que, incluso dentro de Colombia, que no es Europa, como que se tiene una visión muy eurocéntrica de la ciencia y se sospecha mucho sobre los conocimientos científicos de nuestros pueblos. Y yo pienso que tú estás en una situación muy única, siendo que pues tú eres del pueblo Kamsha y a la vez como que eres parte, digamos que del escenario académico ahora en Bogotá, enseñándole a estudiantes bogotanos y de otras partes del mundo sobre los conocimientos, pues tanto académicos occidentales, por llamarlo de una manera imprecisa, a los conocimientos Kamsha. Entonces quería preguntarte cómo ves tú la manera ideal de que estos dos tipos de ciencias puedan de verdad comunicarse y avanzar juntos. Sí, yo pienso que ha sido un chip que desafortunadamente la escuela, digamos, eurocentrista, ¿no? Que nace como bien de expansión y como conocimiento único le ha faltado. Vamos, que uno ve que el método científico, aplicarlo y generar conocimiento es la única forma creíble en el mundo, ¿ya? Y esto lleva menos de tal vez de 300 años de proceso de ciencia, mientras que los pueblos milenarios llevamos cientos de miles de años en los territorios a través de la conexión con la naturaleza, construyendo conocimiento. De hecho, la ciencia ha extraído, digamos, en el proceso de la historia, usos conocidos por los pueblos indígenas para industrializarlos. Entonces, por ejemplo, conocimientos ancestrales de medicina pasan a ser fármacos, o conocimientos en arte comienzan a ser parte de la industria textil. Entonces, como que por una parte los reconocen y por otra parte los invisibilizan. Entonces, como que es una discusión bastante compleja porque el chip de la educación creada como en Europa como sistema de educación a veces acaba subvalorando o como creyendo que no es científico, sabiendo que es otra forma de conocimiento. Entonces, yo pienso que sí es una tarea principalmente para las personas que tenemos un nivel como de abordar el conocimiento, de ampliar, ¿no? A las personas para que sean conscientes de dónde viene ese conocimiento y valorarlo y respetarlo. Digamos, a mí, pues en este escenario de contexto de universidad, promuevo mucho ya una cosa es lo que nosotros vemos a través del método científico y la otra es la experiencia indígena y campesina, que es un conocimiento que tiene el mismo valor, o sea, es un conocimiento que ha generado a través de la experiencia y se ha transmitido de generación en generación. Entonces, como que hay que motivar mucho, digamos, una cosa es la ciencia, pensada como producción de conocimiento, y la otra es también conocimiento generada por la experiencia de la conexión de las comunidades con su entorno, con su territorio. Entonces, es como el principal llamado. Pero es una tarea a veces, de hecho, ¿no? En un contexto como Colombia, cuando la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, el actual ministerio ya, ha tenido como ciertas, como yo diría que me atrevería a decir un poco de bullying, ya, por llegar a las regiones, por hablar sobre los conocimientos diferentes a los generados por la ciencia e intentar tener un diálogo, como que la subvaloración, como que eso no es ciencia, que lo que está haciendo nosotros ya. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a un diálogo con las comunidades, con otras formas de conocimiento y que nos respetemos en estas cuestiones sencillas, ya? Entonces, como que es un gran desafío, pero que hay que abordarlo con el respeto a la diversidad. Eso sería como el principal mensaje. Claro, y pienso también que en todo el tema de ciencias, las ciencias sociales también están basadas en unos paradigmas que hablan de la especie humana como separado de la especie, de todas las especies de las demás especies, ¿no? Entonces, somos la especie que estudiamos los otros porque somos diferentes, Sí. pero realmente son esos paradigmas que hay que empezar a cuestionarnos, y creo que justamente estas pandemias y estos momentos de recogimiento que nos permiten cuestionarnos, ¿no? Sí. Es lo que nos llevan a eso, como cómo generamos conocimiento que no solamente desafíen paradigmas, pero que hable de un modo de pensamiento y conocimiento diferente, porque eso es lo que ha hecho la academia, digamos, occidental, la que hemos aprendido por generaciones, digamos, quienes estamos ahorita en las generaciones en este momento futuras, es como, cómo es que nosotros
estamos realmente proponiendo y somos hilo de un pensamiento diferente, que es otro pensamiento, es otra propuesta, es otra forma de ver la vida, es otra forma de ver el mundo, es otro pensamiento, pero que con el tiempo ese otro pensamiento ha sido eliminado, se ha visto como primitivo, se ha visto como, no, eso es volver atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que nosotros seamos portadores y llevadores de una forma diferente de conocimiento? Y eso es una labor que tenemos que hacer no solamente los académicos, pero todos. Y entender que la diversidad, lo que nos habla la chagra es de eso, de que no hay una propuesta, hay muchas propuestas de ver el mundo y que en la diversidad es donde está el conocimiento. Entonces, si estamos viviendo en un mundo que solo mira una forma de ver todo, una sola forma de poner las gafas y decir, sí, es que vamos para el desarrollo y vamos para el progreso, pero no sabemos realmente qué significa eso, ni cómo, quién va a estar allá, ni qué es eso. Entonces, si nos ponemos otras gafas y hablamos de otras cosas, entonces eso nos está invitando. Yo creo que esta invitación en este momento, así como para ir cerrando nuestro círculo de palabra, que está bien interesante, es cómo realmente nosotros en este momento nos están invitando a repensar este sistema que no da más abasto, que está eliminando otras formas de pensamiento, que nos está eliminando la diversidad de la naturaleza, que nos está eliminando a nosotros mismos como especie humana, cómo este sistema además nos está llevando a la totalmente individualidad y nos deja de lado las ideas de solidaridad y colectivo y comunidad, y nos permite ahondar en qué significa eso, cuáles son los acuerdos para llegar a una comunidad, a un sistema colectivo. Entonces, cómo este momento nos está ayudando a repensar a nosotros, a nosotros quienes estamos, ¿no? Acá yo, por ejemplo, yo que estoy acá en mi casa de concreto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante valorar en este momento? Cómo el alimento es importante, volver a esa soberanía al alimento, volver a entender esas dinámicas de la chagra. Entonces, creo que esto es un momento importante de empezar a esto, a lo que hablaba Federico, de hablar de otras formas también, hablar de otras formas de ver, hablar de otras ciencias. Y en ese sentido me gustaría que Henry nos contaras como hablabas de cuáles son esas formas en las que puntualicen que desde acá nosotros podríamos no solamente apoyar los procesos que están pasando en la comunidad, y hacer una invitación a que de pronto apoyemos y nos solidaricemos de alguna forma puntual, y también cómo, por ejemplo, nosotros podemos en nuestras propias realidades, en esta realidad que vivimos, en la que vive Federico, en la que vivo yo, cómo podemos empezar a alimentar esa chagra en nosotros, o cómo podemos empezar a volver a ser partes de otra forma de entender el mundo y aplicarlo, y realmente cuestionarnos en la manera en que estamos viviendo. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Ok. Bueno, digamos, esto lo he discutido bastante con Segundo Jaime, quien está al frente allá en el Alto Putumayo, sobre esta estrategia de solidaridad con las personas más vulnerables, también con Federico. El principal llamado, y de lo que nosotros sí podemos participar, y siendo conscientes de ese proceso histórico de que nos ha hecho una comunidad bastante vulnerable, ¿no? Por todo lo que he explicado. En este momento, la forma en que, y hago un llamado también a las personas que tienen la capacidad de ayudar a esta iniciativa para que pueda, digamos, a través de, en el territorio, generar estos, como quien dice, estas ayudas muy rápidas, ¿no? Para superar la crisis con los principalmente ancianos y personas más vulnerables sea fortalecida. Esta red de apoyo que se canaliza a través de Jaime, o inclusive si por comunicación mía, se puede hacer llegar allá, eso se canaliza y tiene un impacto inmediato. Digamos, si uno actúa hoy, ¿no? Es una donación que está en mi capacidad, se canaliza, eso significa que se va a transformar en un mercado para una familia que lo necesita, que está enferma, que no tiene posibilidad y que está totalmente, digamos, muy
en un grado de vulnerabilidad muy alto puede tener una ayuda inmediata, que no lo está haciendo nadie, no lo está haciendo el DNP, no lo está haciendo Familias en Acción, el ICBF, ni la diócesis, nada. Es una cuestión de solidaridad que se va a ver reflejada allá. Entonces, una forma de actuar es a través de la solidaridad y la canalización de recursos económicos para que se transformen allá en una respuesta muy rápida. Lo otro es que tiene un plus, digamos, adicional. No solamente es eso, esto se convirtió en la reactivación de un principio que es el trueque. Nadie se imaginó que esto iba a resultar con un fortalecimiento cultural y comunitario. Entonces, digamos, seguir, o sea, si yo apoyo esto, también estoy apoyando al trueque, para que esto se active, las familias se sensibilicen y digan, no, o sea, estamos en una situación en que podemos salir adelante y ni se imaginan que alguien puede estar allá en otro espacio, inclusive en otro país, fortaleciendo una iniciativa tan local de un impacto social, humanitario. Entonces, como que ser consciente de eso, ¿no? Reflexionar y ver que sí se pueden hacer, digamos, actividades estando fuera, lejos, pero de ese territorio, pero tienen un impacto cultural y humanitario muy importante. Entonces, la invitación a seguir colaborando con estas iniciativas. Lo otro es, sí, digamos, el pensamiento de la chagra. Esto yo decía, pero yo acá en Bogotá, ¿cómo hago para fortalecer ese pensamiento, esos principios? A pesar de espacios reducidos, a pesar de todo, es por lo menos comenzar, así sea en una macetera pequeña, donde tenga un poquito de luz, a crear esa diversidad. Ya puedo decir, bueno, por lo menos voy a comenzar a sembrar una cebolla y también un cilantro, por ejemplo, ¿ya? O voy a comenzar a sembrar un orégano, algo por el estilo. Yo estoy totalmente seguro que solamente por tener esa conexión ya nosotros activamos, creo que el chip ancestral de nuestra conexión con la tierra. Porque una cosa es verlo en televisión y otra cosa es realmente tocar la tierra, ver la semilla, ver cómo crece, casi que como comenzar a entender y comunicarse con las plantas, ¿ya? Desde como que llegas y activas ese sentimiento de estar dependiente digamos, de un ser, que en este caso sería la planta, como una parte que tú la estás cuidando para que te dé algunos frutos. Entonces, como que ese chip se activa solamente a través de la práctica. Entonces, la principal motivación es, hagamos un micro huerto en casa, ¿ya? Así sea en una macetera. Si tenemos un poquito más de espacio, podríamos pensar en 1 metro por 1 metro, dedicado solamente a la conexión con la semilla, con las plantas, ¿ya? Entonces, yo tengo el mío, les voy a mandar unas foticos para que les tengan, pero inclusive he traído semillas de Sibundoy, tengo plantas mágico-religiosas que mi mamá me ha dicho, mire, lleves esta plantica porque esta es sagrada y a ver si le prende, esto es de muy buena suerte. Y uno viene en el avión como que con ese miedo de que le vayan a quitar, pero bueno, digamos, he conseguido que sobrevivan y acá las tengo y ha sido como que estoy lejos, pero tengo una parte de la chagra de mi mamá, entonces como que es algo que me anima bastante, que me conecta bastante con la tierra, con el pensamiento de la chagra, ¿ya? Entonces como que esas dos serían invitación total a apoyar esta iniciativa. Ya, en definitiva, a través de proyectos que lanza el gobierno son complejos de gestionar. Uno de los grandes desafíos es cómo acceder a los fondos del gobierno con tanto trámite. Ya se necesita estar en una empresa formalizada y eso es lo que no existe. Ya un agricultor campesino, familiar, indígena no piensa en constitución de empresas, sino es una visión diferente y no tiene acceso a este tema de gestión como de Ministerio de Agricultura, ¿ya? Pero a través de estas redes de apoyo que estamos fortaleciendo, sí se puede ayudar de forma muy real, ¿ya? Y muy cercana y rápida. Y lo otro así es activar lo que más podamos, esas chagras, esas microchagras en las maceteras o donde podamos para reactivar esa conexión con el mundo natural, sí que lo tenemos tan cerca, pero somos a veces muy inconscientes de eso. Claro. Y también cuando estabas hablando se me ocurría invitar a todas las personas que nos están escuchando que si tienen algunas conexiones en universidades, en ONGs, en organizaciones que apoyen este tipo de iniciativas y también que estén interesados en aprender
esta forma de conocimiento o de investigación, pues que se conecten con Henry. Vamos a dejar igual los datos de Henry y de los del colectivo y tal vez de Federico para que pues se hagan estas conexiones, de todo tipo de conexiones. Justamente estamos hablando de diversidad, ¿no? Entonces, que sean las ciencias fuertes, las ciencias sociales, las ciencias cuales sean, todas son invitadas a conectarse con Henry y con su comunidad. Y todas las ONGs que también no solamente apoyen procesos de agricultura o de permacultura o temas así, sino también que apoyen procesos de comunidades. Y defensa de territorios también, o incluso climáticas, temas ambientales, porque esto es una propuesta también para la situación ambiental ahorita mundial. Entonces, todas estas invitaciones para que se conecten con ellos. Y bueno, ha sido muy interesante ver, Henry, cómo nos has llevado en un viaje de contarnos de quién eres, luego contarnos históricamente de cómo el despojo de la tierra, de las comunidades, luego viene todo el tema de la industrialización, la modernización y la globalización, que siguen perpetuando un montón de dinámicas que han de alguna manera ayudado a extinguir la cultura, la tradición y muchas de las comunidades físicas también de Colombia y de todo, bueno, lo que hoy conocemos como Colombia y todo Sudamérica. Y cómo estas dinámicas se ven ahorita otra vez, ¿no? Se abren otra vez al mundo a través de estas pandemias o estas crisis que estamos viviendo globalmente, y cómo también esto ha llevado a que se reactiven el trueque y otros principios que son bien importantes para la comunidad, y que además nosotros podemos no solo aprender de esas dinámicas, empezar a hacer trueque también en nuestras comunidades urbanas o asentamientos urbanos, sino también apoyar en este momento la situación de urgencia de la comunidad. Entonces todo ha sido como, y además hablar de la chagra y un poquito darnos así un poquito de tentarnos un poco del conocimiento ancestral para saber un poco más. Claro. Interesante. Sí, yo pienso que podríamos en otras sesiones, ¿no? Tal vez hablar a profundidad. Yo me acuerdo que cuando fue Miley y Federico estábamos en plena actividad de reconstrucción del calendario lunar, agrícola, festivo, ¿ya? Y tener conciencia sobre esos círculos de garantizar el maíz de forma permanente, de conectar la semilla con el clima con las cosechas y la cosecha con la fiesta, con todo eso que nos hace como resplandecer como comunidad en un día tan especial que es el Buxnaté, el día grande. Entonces como que nada se puede como hablar de forma separada, ¿no? Si hablamos de la chagra, hablamos de vida; si hablamos de vida, hablamos de clima; si hablamos de un símbolo en el arte, nos remite a una lombriz en la chagra. Todo está totalmente conectado. Entonces es como la dinámica de alguien que vive y siente en el territorio. Es por eso ese sentimiento tan arraigado, ¿no? O sea, si yo soy Camunra es porque yo soy Camunra en la integralidad, ya con mi territorio, y a pesar de todas las crisis de globalización que nos han afectado, seguimos en la lucha para permanecer como pueblo allá en el Alto Putumayo. Sí, yo quisiera decir, Henry, que pues siempre es un placer enorme hablar contigo, y siento que siempre aprendo un montón, y me quedo mucho con ese mensaje de Lahan, que la diversidad como que no solo es una cosa que solo pertenece a un campo de conocimiento o a un aspecto de la agricultura o algo así. Me parece que en un momento como este nos damos cuenta que estamos mucho más interconectados de lo que pensamos a veces, como que la sociedad moderna nos ha puesto a los científicos por un lado, a la gente que hace humanidades por otro, a la agricultura por otro lado, y no nos damos cuenta que somos lo mismo, y que la manera de salir adelante, especialmente en un momento como este, es una conversación como esta. Exactamente. No es muy fácil que nosotros tres nos reunamos cuando trabajamos en campos muy diferentes a hablar y aprender, y me parece que esto es justamente un poco el Jahan del que hablas, ¿no? Como que si todos aprendemos no solo de lo nuestro, sino de otros tipos de saberes y de conocimientos, pues nos vamos a beneficiar de todos, ¿no? Así es, sí. Sí, ¿no? Y pues a total disposición. Digamos que sé que estas redes
van surgiendo, pueden tener algunas cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Nos imaginamos que nos íbamos a conocer por esta situación y estar como contribuyendo con un granito de arena y el Alto Putumayo. Entonces, pues, a animarlos a que continuemos con estas dinámicas ya, y que estoy totalmente seguro que tienen un gran impacto muy rápido en el territorio. Entonces, como que agradecerles también por todo el apoyo, y pues quedo a total disposición para todo lo que se requiera y pues esté en mis manos poder contribuir. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a Henry por acompañarnos, a Fede también por apoyarnos, hacer la conexión y apoyarnos logísticamente hoy. Sí, muchas gracias, Fede. El universo grande por tenernos en entrelazando estos tejidos y mirando cómo nos podemos aquí apoyar los unos a los otros y aprender en doble vida. Por la vida, Gentroncan Bumbebiram, como en Yenung y Huasicamas, Guardia Indígena, hacemos un llamado a la solidaridad y reciprocidad. Por la tierra, por la vida, por nuestra existencia.